me humillaron por ser pobre y tonto. Pero ahora dirijo la empresa financiera que todos deseaban desde que tengo memoria. Siempre soñé con algo grande. Quería fundar mi propia empresa financiera, ser un empresario reconocido y demostrar que alguien como yo podía llegar lejos. No era un sueño común para alguien como yo, porque había nacido pobre en un barrio donde la mayoría de las personas apenas sobrevivían. Mi padre trabajaba en una pequeña tienda de abarrotes y mi madre limpiaba casas. Éramos 5 hermanos, y a pesar de que mis padres hacían lo imposible para darnos lo básico, rara vez había dinero para algo más. En el colegio, nunca fui el estudiante más destacado. De hecho, muchos profesores me veían como un caso perdido. Sacaba calificaciones promedio y a menudo me llamaban distraído o lento. La verdad era que no tenía tiempo para ser un buen estudiante. Después de clases, ayudaba a mi padre en la tienda, y los fines de semana acompañaba a mi madre para echarle una mano con la limpieza. A los 16 años ya entendía lo que era trabajar duro, pero aún así, siempre encontraba tiempo para soñar despierto con esa empresa financiera que algún día lideraría. Cuando le conté a mis compañeros de colegio mi sueño, la reacción fue unánime, carcajadas. Uno de ellos incluso dijo que debía estar loco, que nadie confiaría en alguien como yo con su dinero. ¿Qué vas a saber tú de economía si apenas sabes multiplicar?, dijo otro. Aunque sus palabras me dolieron, las guardé dentro de mí y las usé como combustible. Cuando finalmente logré entrar a la universidad para estudiar economía, fue un logro inmenso para mí y mi familia. Mis padres estaban tan orgullosos, aunque sabían que no sería fácil costearlo. Conseguí una beca parcial, pero el resto del dinero lo tenía que cubrir trabajando. Empecé limpiando mesas en un restaurante, luego trabajé como cajero en una tienda y hasta repartí volantes en las calles. A veces apenas dormía, pero no me importaba. Cada sacrificio era un paso más cerca de mi sueño. En la universidad no tardé en darme cuenta de que estaba rodeado de estudiantes de familias acomodadas. Algunos llegaban en autos lujosos, vestían ropa cara y hablaban de sus viajes al extranjero. Yo apenas tenía una mochila vieja y usaba la misma ropa durante días. No tardé en convertirme en el blanco de burlas y desprecio. Algunos compañeros me llamaban el campesino o el don nadie. Otros se burlaban de mis ideas en clase, diciendo que eran ingenuas o absurdas. Hubo un momento particularmente difícil durante mi segundo año de carrera. Había formado un grupo para un proyecto de emprendimiento financiero en una materia clave. Estaba emocionado porque pensé que sería mi oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Pero a mitad del proyecto, mis compañeros me dejaron fuera. Literalmente me ignoraron, cambiaron las reuniones de lugar sin avisarme y presentaron el trabajo como si yo no hubiera hecho nada. Cuando hablé con el profesor, simplemente me dijo que tenía que aprender a trabajar en equipo y no hacerme la víctima. Ese fue uno de los momentos más humillantes de mi vida. Recuerdo salir de esa oficina con lágrimas en los ojos y pensar que tal vez todos tenían razón, que tal vez yo no tenía lo necesario para lograr mis sueños. Pero luego pensé en mi familia, en todo lo que habían sacrificado por mí, y decidí que no podía rendirme. Empecé a trabajar en un call center para ahorrar dinero. Era un trabajo agotador, pero me permitió comprar libros que necesitaba y pagar algunos cursos en línea sobre inversiones y finanzas personales. Pasaba las noches estudiando y tomando notas, mientras mis compañeros de clase iban a fiestas o viajes. Durante ese tiempo, también empecé a leer biografías de empresarios exitosos y descubrí que muchos de ellos habían comenzado desde cero, enfrentándose a desafíos incluso mayores que los míos. Poco a poco, empecé a cambiar. Me volví más disciplinado y organizado. Aunque seguía enfrentándome a burlas y desprecio, empecé a ignorar las opiniones de los demás y a concentrarme en mis objetivos. Incluso cuando algunos profesores me subestimaban, yo seguía esforzándome en cada examen y proyecto. El primer gran obstáculo llegó cuando intenté conseguir una pasantía en una firma financiera. Envié mi currículum a más de 20 empresas y fui rechazado por todas. Algunas ni siquiera se molestaron en responder. Finalmente, una pequeña firma local me dio una oportunidad. No era el trabajo más glamoroso, pero me permitió aprender muchísimo. Ahí fue donde empecé a entender cómo funcionaba realmente el mundo financiero y me di cuenta de que mi sueño no estaba tan lejos como parecía. Pero el camino no fue fácil. Había días en los que apenas podía pagar el transporte para llegar al trabajo. Había noches en las que lloraba de agotamiento, preguntándome si realmente valía la pena todo el esfuerzo. Poco después de empezar mi pasantía en la pequeña firma financiera, tuve que enfrentarme a uno de los momentos más bajos de mi vida. Un día, mientras regresaba del trabajo, me encontré con un grupo de mis antiguos compañeros de universidad en un restaurante caro, riéndose y disfrutando. Cuando me vieron, uno de ellos me llamó desde lejos: «Hey,
campesino, ¿vienes a limpiar las mesas o solo a soñar con lo que nunca tendrás? Me quedé paralizado por un momento, con una mezcla de vergüenza y rabia. Quería responderles, pero me mordí la lengua y me fui. Esa noche no pude dormir. Por si fuera poco, la situación en casa también era un desastre. Mis padres seguían trabajando incansablemente, pero las deudas nos estaban comiendo vivos. Un día, el banco envió una notificación amenazando con embargar la casa. Mi madre lloraba en silencio por las noches y mi padre apenas hablaba, con la mirada perdida y derrotada. Yo sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía idea de por dónde empezar. Fue entonces cuando me enteré de una competencia universitaria de emprendimiento. El premio era una beca completa para terminar la carrera y un fondo inicial para un proyecto propio. Sabía que era mi única oportunidad, pero también sabía que el nivel de competencia sería feroz. Los estudiantes más ricos y brillantes ya estaban armando sus equipos, con recursos que yo no tenía. Decidí intentarlo de todos modos. No tenía un equipo, así que trabajé solo. Mi idea era un sistema de microcréditos diseñado específicamente para ayudar a personas de bajos recursos a emprender pequeños negocios. Era algo que había soñado desde que era niño, viendo a mis padres luchar día a día sin apoyo financiero. Trabajé incansablemente durante semanas, investigando, diseñando el modelo y preparando mi presentación. Mientras tanto, seguía trabajando en el call center y en la pasantía, con apenas unas horas de sueño al día. El día de la presentación fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Estaba compitiendo contra estudiantes que llegaban con trajes elegantes y presentaciones impecables. Cuando llegó mi turno, subí al escenario con mi traje barato y mi presentación sencilla. Sentía las miradas de desprecio de algunos en el público, pero también vi a mi madre sentada en la última fila, con los ojos llenos de esperanza. Di lo mejor de mí en esa presentación. Hablé con pasión y desde el corazón, compartiendo mi historia y explicando cómo mi idea podría marcar una diferencia real en las vidas de personas como mi familia. Cuando terminé, hubo un silencio que me pareció eterno, pero luego escuché algunos aplausos tímidos. No sabía si había impresionado al jurado, pero sentí que había dado todo lo que tenía. Días después, recibí la noticia: había ganado. No solo obtuve la beca, sino también el fondo inicial para comenzar a desarrollar mi idea. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, pero también fue el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos. El dinero del premio no era suficiente para lanzar mi proyecto a gran escala, así que tuve que buscar inversores. Pasé meses tocando puertas y enfrentando rechazos constantes. Algunos me decían que mi idea era buena, pero que yo no tenía la experiencia ni la reputación para llevarla a cabo. Otros simplemente me miraban con desdén, como si no valiera la pena escucharme. Mientras tanto, seguía trabajando en cualquier cosa que me ayudara a mantenerme a flote. Limpié oficinas, entregué comida y hasta vendí dulces en la calle. Hubo días en los que sentía que estaba perdiendo la batalla, pero me recordaba a mí mismo que ya había superado obstáculos peores. Finalmente, después de casi un año de esfuerzos incansables, un pequeño grupo de inversores decidió apostar por mi proyecto. Fue un momento agridulce, porque aunque significaba que podía empezar a hacer realidad mi sueño, también significaba que tenía que demostrar que no se habían equivocado conmigo. Pero el camino estaba lejos de ser fácil. Apenas había lanzado el proyecto cuando surgieron problemas legales y administrativos. Había días en los que me sentía completamente abrumado, sin saber si podría seguir adelante. Incluso mis propios inversores comenzaron a dudar de mí, presionándome para obtener resultados rápidos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no podía hacerlo solo. Empecé a formar un equipo, buscando personas que compartieran mi visión y estuvieran dispuestas a trabajar conmigo a pesar de las dificultades. Poco a poco, comenzamos a ganar terreno. Formar un equipo fue más difícil de lo que imaginé. No podía ofrecer grandes salarios ni beneficios lujosos, pero les prometí algo más: ser parte de un sueño que podía cambiar vidas. Aún así, algunos se unieron solo para abandonarme cuando las cosas se pusieron difíciles. Hubo días en los que me sentía traicionado, viendo cómo los que consideraba aliados me dejaban por ofertas mejores o simplemente porque no creían en mi visión. Pero entre tantos rechazos, encontré a un grupo pequeño pero leal, personas que entendían lo que significaba venir de abajo y trabajar para salir adelante. Nuestro primer gran obstáculo llegó cuando una empresa competidora, mucho más grande, comenzó a sabotearnos. Ellos veían nuestro modelo de microcréditos como una amenaza para su negocio tradicional de préstamos, que se aprovechaba de la gente pobre con intereses altísimos. Un día, recibí una carta amenazante en la oficina,
diciéndome que dejara de jugar a ser un héroe. No les hice caso, pero semanas después comenzaron a circular rumores malintencionados sobre mí y mi equipo. Nos acusaban de ser estafadores, de manejar dinero ilegal. Incluso llegaron a enviar inspectores falsos a nuestra pequeña oficina para intimidarnos. Lo peor fue cuando alguien logró hackear nuestro sistema, eliminando toda la información sobre nuestros clientes y préstamos. Perdimos meses de trabajo en un solo golpe. Esa noche, me encerré en la oficina, sintiéndome completamente derrotado. Me pregunté si valía la pena seguir, si estaba dispuesto a enfrentar más humillaciones y ataques. Por un momento, consideré rendirme, pero entonces recordé a mi madre, recordé cómo siempre había trabajado sin quejarse, cómo nunca había permitido que las circunstancias definieran su destino. Con ese pensamiento, decidí que no podía detenerme. Durante las siguientes semanas, mi equipo y yo trabajamos día y noche para reconstruir nuestro sistema. No teníamos dinero para contratar expertos en ciberseguridad, así que aprendimos todo lo necesario por nuestra cuenta. Fue un periodo agotador, lleno de frustraciones y errores, pero logramos levantarnos. Sin embargo, los problemas personales también comenzaron a pesarme. Mi relación con mi familia se había vuelto tensa. Mis padres estaban preocupados por mi salud, diciéndome que estaba trabajando demasiado y que debía dejarlo todo si eso significaba salvar mi bienestar. Mi padre, aunque siempre había sido un hombre duro, un día me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Hijo, no quiero que termines como yo, roto por el peso de la vida». Esas palabras me destrozaron, pero también me dieron más razones para demostrar que podía lograrlo. Las cosas parecían mejorar cuando finalmente logramos lanzar nuestra primera campaña de microcréditos. Comenzamos a ayudar a pequeños emprendedores, personas que, como mis padres, solo necesitaban un poco de apoyo para salir adelante. Cada historia de éxito era un recordatorio de por qué había empezado todo esto. Pero entonces llegó otro golpe devastador, un socio clave retiró su inversión de último minuto, dejándonos al borde de la quiebra. Los días siguientes fueron un caos. Los empleados comenzaron a abandonar el proyecto, los medios empezaron a cuestionar nuestra viabilidad, y yo me sentía más solo que nunca. Un día, mientras caminaba por la calle, vi a uno de mis antiguos compañeros de universidad. Me saludó con una sonrisa condescendiente y dijo: «¿Todavía estás jugando a ser empresario?». Te lo dije, esto no es para gente como tú. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi pequeño departamento, lloré como no lo había hecho en años. Me preguntaba si todos tenían razón, si yo era solo un soñador ingenuo intentando algo imposible. Pero entonces, algo dentro de mí se encendió. Recordé todas las veces que había caído y me había levantado, todos los sacrificios que mi familia había hecho para darme una oportunidad. No podía rendirme, no ahora. A la mañana siguiente, me levanté con los ojos hinchados y un vacío en el estómago, pero con una determinación renovada. Decidí que no importaba cuántas veces me golpearan, iba a seguir adelante. Saqué todo el dinero que me quedaba en mis ahorros, hasta el último centavo, y lo invertí en la empresa. No tenía idea de cómo íbamos a sobrevivir, pero estaba decidido a darlo todo. Sin embargo, las semanas siguientes fueron un infierno. Me encontraba frente a situaciones que jamás pensé enfrentar. Una vez, un cliente enfurecido entró a nuestra pequeña oficina gritando que habíamos perdido su solicitud de préstamo. Él necesitaba el dinero para pagar una cirugía de emergencia para su esposa. Sus gritos resonaban en mi cabeza y me sentí como el peor ser humano del mundo al no poder ayudarlo. Esa noche, vendí mi computadora personal para cubrir su préstamo, algo que nadie supo, pero que me dejó aún más endeudado. Mis días consistían en lidiar con problemas tras problemas. A menudo no tenía dinero para comer, así que fingía estar ocupado en reuniones para evitar las invitaciones a almorzar con los pocos empleados que aún confiaban en mí. Una noche, mientras volvía a casa caminando porque no podía pagar el transporte, me crucé con un grupo de hombres que me asaltaron. Se llevaron mi teléfono y lo poco que tenía en los bolsillos. Pero lo más humillante fue que, mientras me tiraban al suelo, uno de ellos se rió y dijo: «¿Por qué alguien como tú sigue intentándolo?». Esa pregunta me atormentó durante días. ¿Por qué seguía intentándolo? Podría haberme rendido, buscar un trabajo estable como economista en alguna empresa y olvidarme de mi sueño, pero algo dentro de mí no me dejaba abandonar. Me aferraba a la idea de que mi proyecto no solo era mi salvación, sino la de cientos de personas que también necesitaban una oportunidad. El punto de quiebre llegó cuando mi madre, que estaba al tanto de mis dificultades, me llamó desde su pequeño cuarto alquilado en otro país. Su voz estaba llena de preocupación, pero también de esperanza. «Hijo, tú siempre has sido fuerte. Yo te enseñé que no importa cuántas veces la vida te tumbe, siempre puedes levantarte. Yo creo en ti,
incluso cuando nadie más lo hace. Esas palabras me hicieron llorar. Fue como si todo el peso que llevaba encima se aligerara un poco. Decidí apostar todo a una última estrategia. Hice llamadas a antiguos conocidos, contacté a pequeñas comunidades emprendedoras y ofrecí nuestros servicios casi de forma gratuita. Necesitaba demostrar que nuestro modelo funcionaba, que podíamos marcar la diferencia. Durante meses, trabajé sin descanso, recorriendo ciudades, durmiendo en sofás prestados y comiendo lo que podía encontrar. Pero, como si el universo se ensañara conmigo, una noche me llamaron para decirme que la oficina había sido robada. Se llevaron computadoras, documentos y hasta los muebles. Fue un golpe devastador, pero también una prueba más de cuánto estaba dispuesto a soportar. Me quedé despierto toda la noche redactando una propuesta para un inversor que había mostrado interés en nuestro proyecto. No podía rendirme ahora. El robo de la oficina fue el golpe más devastador hasta ese momento. Me encontré parado frente a la puerta abierta del local vacío, con un nudo en la garganta y las lágrimas a punto de brotar. Todo lo que habíamos construido, todo por lo que había luchado, parecía desmoronarse una vez más. Mis empleados, los pocos que quedaban, me miraban con ojos de pánico. Uno de ellos incluso me preguntó, ¿y ahora qué hacemos? No tenía respuestas. Por dentro, estaba roto. Pasé esa noche sentado en el suelo de la oficina saqueada, mirando las paredes desnudas y sintiendo una soledad abrumadora. No sabía a quién acudir. Mis contactos más cercanos ya habían perdido la fe en mí y hasta algunos familiares me habían bloqueado porque estaban hartos de mis constantes pedidos de ayuda. La única persona que no me había dado la espalda era mi madre, pero yo sabía que ella apenas podía mantenerse a flote por su cuenta. Sin embargo, esa noche, mientras repasaba todas las decisiones que me habían llevado hasta ese punto, algo en mí se encendió. Tal vez era la desesperación o tal vez era el orgullo, pero decidí que no iba a dejar que esto fuera el final. Me quedaba una sola opción: buscar ayuda en alguien a quien jamás pensé que recurriría. Al día siguiente, me dirigí al restaurante más caro de la ciudad, donde trabajaba como camarero un viejo conocido de la universidad. Era Diego, uno de los chicos que solía burlarse de mí por ser el pobre del grupo. Diego, ahora, trabajaba ahí porque su negocio había quebrado hacía unos meses. Al verme, se mostró incómodo, pero cuando le conté lo que había pasado, algo cambió en su expresión. Tal vez porque él también había tocado fondo, o tal vez porque nunca imaginó verme en una situación aún peor. Me ofreció prestarme un pequeño capital que había ahorrado trabajando, pero con una condición: si fallaba, debía trabajar para él en el restaurante limpiando mesas. Acepté sin dudar. Con ese pequeño capital, reuní a los empleados que aún confiaban en mí y los convencí de que, si íbamos a morir como empresa, al menos lo haríamos luchando. Conseguimos una pequeña oficina en un barrio aún más humilde y comenzamos desde cero otra vez. Yo mismo me encargué de reparar las sillas y mesas que habían quedado en el robo, mientras mis empleados hacían llamadas a posibles clientes. La parte más humillante fue que, durante los primeros meses, seguí limpiando vidrios en los semáforos para pagar las cuentas básicas. Había noches en las que llegaba a casa tan cansado que ni siquiera podía dormir. Pero lo peor no era el cansancio físico, sino los recuerdos de todas las humillaciones que había soportado. Una tarde, mientras limpiaba un parabrisas, un auto se detuvo frente a mí. Cuando miré dentro, reconocí a Sofía, mi exnovia. Ella me miró con una mezcla de lástima y burla. ¿En serio sigues con esto?, dijo con una sonrisa cruel. Su novio, sentado en el asiento del copiloto, rió a carcajadas y le pasó un billete de $5. Toma, para que este pobre tenga algo decente que comer. Ese momento me rompió, pero también me llenó de una furia que no había sentido antes. No dije nada. Tomé el billete, limpié su parabrisas y los vi alejarse, prometiéndome a mí mismo que nunca más dejaría que alguien me humillara así. Volví a la oficina esa noche y trabajé como si mi vida dependiera de ello, porque, en realidad, dependía de ello. Cada rechazo de un cliente, cada burla, cada mirada de desprecio alimentaba mi determinación. Esa noche no dormí. Me quedé en la oficina improvisada, rodeado de muebles rotos y papeles desordenados, repasando cada momento que me había llevado a estar en ese punto. El recuerdo de Sofía y su risa burlona seguía retumbando en mi cabeza como un eco constante. ¿Cómo era posible que alguien a quien amé tanto, alguien a quien una vez traté de dar todo, ahora se regodeara en mi miseria? Pero en vez de dejar que esa furia me consumiera, la usé como combustible. Me prometí que no importaba cuánto tiempo me llevara, iba a demostrarles a todos que no estaba destinado a fracasar. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. Las mañanas comenzaban temprano en los semáforos,
limpiando vidrios mientras esquivaba las miradas de quienes me reconocían. Las tardes eran para hacer llamadas en la oficina, tratando de cerrar cualquier trato que nos permitiera seguir a flote. Las noches eran interminables, revisando estrategias, planificando cómo convertir aquel pequeño capital en algo que pudiera cambiar nuestras vidas. Un día, mientras estaba en el semáforo, una mujer mayor bajó la ventanilla de su auto y me preguntó si aceptaba trabajo extra. Tenía una empresa familiar y necesitaba a alguien que le ayudara a limpiar su almacén después de un desastre reciente. Sin dudarlo, acepté. Esa noche, mientras cargaba cajas pesadas y ordenaba su bodega, me atreví a contarle mi historia. No sé si fue la honestidad en mi voz o la desesperación en mi mirada, pero algo en ella cambió. Me ofreció presentarme a un amigo suyo, alguien con contactos en el mundo financiero. Fue ahí donde las cosas comenzaron a cambiar. Cuando conocí a su contacto, un empresario mayor llamado Alejandro, no me trató como el hombre desesperado que era, sino como alguien con potencial. Me escuchó hablar sobre mis ideas, mis planes para crear una empresa financiera que no solo buscara el beneficio de los ricos, sino que también ayudara a los más necesitados. Es un sueño noble, me dijo, pero los sueños necesitan recursos para convertirse en realidad. Por suerte, Alejandro vio algo en mí. No sé si fue mi pasión, mi terquedad o simplemente mi capacidad de resistir. Me ofreció un préstamo con condiciones estrictas, intereses altos y un plazo corto para devolverlo. Era un riesgo enorme, pero no tenía otra opción. Con ese dinero, comenzamos a reconstruir la empresa desde la base. Pasé días enteros diseñando planes financieros para pequeñas empresas, ofreciendo servicios a precios tan bajos que algunos clientes pensaron que era una estafa. Pero poco a poco, nuestra reputación comenzó a crecer. Sin embargo, el camino estuvo lejos de ser fácil. Hubo noches en las que me quedé despierto, preocupado porque no sabía si podríamos pagar el alquiler de la oficina. Mis empleados, aunque fieles, también comenzaron a cuestionar si todo valía la pena. La presión era constante, y en más de una ocasión me sentí tentado a rendirme. Un día, justo cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, recibí una llamada devastadora. Mi padre había sufrido un accidente mientras trabajaba como recolector de basura. Cuando llegué al hospital, lo encontré conectado a varios aparatos, luchando por respirar. Verlo ahí, después de todo lo que había sacrificado para mantenernos a flote cuando yo era niño, me rompió el corazón. Estuve días en el hospital, descuidando el trabajo, pero incluso en ese momento, mi padre, con su voz débil, me dijo, no dejes de luchar. Si yo puedo soportar esto, tú puedes soportar cualquier cosa. Esas palabras se quedaron conmigo. Una tarde, mientras estaba sentado en la pequeña oficina que había alquilado con el dinero de Alejandro, recibí una llamada inesperada. Era uno de los clientes más importantes de la ciudad, una empresa que había escuchado hablar de mi negocio y quería que los ayudara a reorganizar sus finanzas. Esa llamada lo cambió todo. Acepté la reunión con el nerviosismo de alguien que estaba jugando su última carta. Al entrar a la lujosa sala de juntas, sentí todas las miradas sobre mí, muchas de las cuales transmitían desconfianza. Me pidieron que explicara mis ideas, y con cada palabra que decía, podía ver cómo sus expresiones cambiaban. No solo estaban interesados en mis propuestas, sino que estaban sorprendidos por mi visión. Al final de la reunión, el director de la empresa extendió su mano y dijo, estamos dentro. Ese contrato fue el primer paso real hacia el cambio que tanto había soñado. Con los ingresos que generó, pude pagar el préstamo de Alejandro y finalmente empezar a expandir mi empresa. Contraté a más empleados, alquilé una oficina más grande y comencé a desarrollar programas para ayudar a las pequeñas empresas que, como yo, necesitaban una oportunidad para surgir. Pero el éxito no llegó sin sus desafíos. En el camino, encontré personas que intentaron aprovecharse de mi ingenuidad y de mi buena fe. Algunos me traicionaron, otros intentaron sabotear mis esfuerzos, pero cada tropiezo me hacía más fuerte. Aprendí a defender lo que estaba construyendo, no solo por mí, sino también por todas las personas que dependían de mi empresa para ganarse la vida. Un día, mientras daba una conferencia en una universidad local, hablando sobre cómo había construido mi negocio desde cero, vi una cara familiar entre el público. Era Sofía. Estaba sentada al fondo, con una expresión que no sabía descifrar. Después de la charla, se acercó a mí. Su tono de voz había cambiado, ya no era la persona arrogante que recordaba, sino alguien humilde. Me dijo que había seguido mi trayectoria y que quería pedirme disculpas por cómo me había tratado. Fue un momento agridulce. Por un lado, había esperado años por escuchar esas palabras. Por otro, ya no sentía la necesidad de validación que había tenido antes. Le agradecí sus disculpas,
pero dejé claro que el hombre que estaba frente a ella no era el mismo que había conocido. Ya no necesitaba su aprobación, ni la de nadie. Mi vida siguió avanzando. Poco a poco, mi empresa se convirtió en una de las más respetadas en el país. Años después, fundé una organización sin fines de lucro para ayudar a jóvenes emprendedores que, como yo, tenían sueños grandes pero pocos recursos. En cada joven que ayudaba, veía una parte de mí mismo. Un día, mientras caminaba por el barrio donde había crecido, vi a mi padre sentado en un banco del parque. Aunque los años habían pasado, todavía tenía esa mirada de determinación que siempre lo había caracterizado. Me senté a su lado, y sin decir una palabra, le mostré una revista en la que salía un artículo sobre mí. Él la tomó, la leyó en silencio y luego me miró con lágrimas en los ojos. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo. Ese momento fue todo para mí. No se trataba del dinero, ni del éxito, ni siquiera de demostrarle a los demás que estaban equivocados. Todo lo que había hecho, todo lo que había superado, lo había hecho para honrar el sacrificio de mis padres y para demostrarme a mí mismo que, sin importar de dónde vengas o cuántas veces caigas, siempre puedes levantarte y construir algo mejor. Con el tiempo, me casé con una mujer increíble que no solo me amaba por quien era, sino también por quien había sido. Juntos formamos una familia y les enseñamos a nuestros hijos el valor del trabajo duro, la humildad y la empatía. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que perder todo lo que tenía fue la mejor lección que la vida pudo darme. Me mostró que las cosas materiales vienen y van, pero lo que realmente importa es la resiliencia, la voluntad de seguir adelante y las personas que eliges tener a tu lado en el camino. Esa es mi historia. No fue fácil, pero no cambiaría ni un solo momento de ella, porque gracias a esos días oscuros, hoy puedo mirar al futuro con esperanza, sabiendo que soy capaz de enfrentar cualquier cosa,